Muy buenas noches y gracias por venir a esta plática. Es un tema bastante extenso, como lo vimos, como lo mencionó el doctor. Fácil, cada uno de estos temas nos da para dar una clase de 1 hora, entonces traté de resumirlo lo más que pude. Vamos a hablar de la sepsis. Primero vamos a ver cómo se diagnostica. Desde 1997 se utilizaba este sistema, el sistema de la respuesta inflamatoria sistémica, dado principalmente por características clínicas y algunas de laboratorio. Teníamos claro que si había criterios de respuesta inflamatoria sistémicas clásicos por fiebre, taquipnea, bradicardia, leucocitosis, trombocitopenia, y sospechábamos de alguna infección, en automático se clasificaba como sepsis. Sin embargo, recordemos que la base del SIRS puede ser desde una pancreatitis, una quemadura, un trauma o alguna otra causa. Todo esto se empezó a utilizar a partir de 1996-97. Hoy en día, a partir del 2016, estas dos publicaciones que fueron dadas en el Journal of American Medical Association decidieron cambiar todo esto. Si bien nos fijamos, la respuesta inflamatoria sistémica es muy generalizada. Podríamos tener pacientes con una fiebre alta, con 3 características que nos dieran asepsis, y en el caso de humanos, que es donde nos estamos basando para esto, ya que en veterinaria aún no se han hecho estas actualizaciones, un simple resfriado nos podría dar una clasificación positiva a sepsis. Estábamos sobreestimando el diagnóstico de sepsis, y por otra parte, llega a haber pacientes que jamás presentan una respuesta inflamatoria sistémica dado por estas características. No sé si a ustedes les ha tocado en su consultorio revisar a un paciente que no tenía fiebre, ninguna característica de taquipnea, ni bradicardia, y después de recibir los resultados del laboratorio hasta sospechan de leptospira y sale positivo y jamás presentó todos los signos de una respuesta inflamatoria sistémica. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Ahorita lo vamos a detallar un poco más. Entonces teníamos que con esta clasificación del SIRS sobreestimábamos la sepsis y subestimábamos la mortalidad de esta. Se decidió cambiar todo eso. Pocas palabras, hoy el SIRS está muerto para diagnosticar sepsis. En veterinaria, aún la última revisión que hice, clasificación que se daba en perros en sepsis, aún la siguen utilizando, y es la bibliografía, es de 1997. Ya estamos en el 2019, esto es del 2016. Este es un canal muy interesante que hay en YouTube, lo pueden buscar, de la Universidad de Indiana, de Critical Care. Viene el video explicando por qué SIRS y sepsis severas ya no entran dentro de la clasificación. Lo que conocíamos como sepsis en el 97, hoy se conoce como una infección simplemente. Y sepsis va un poco más allá. ¿Cómo la definimos? Como un complejo de una reacción inflamatoria sistémica del paciente a una infección, pero es una inflamación sistémica que nos lleva hacia dos extremos, a un exceso de inflamación, a una falta de respuesta inflamatoria. Tenemos los dos extremos. Para poderla diagnosticar no solamente son los parámetros vitales, laboratorio, datos hemodinámicos y la función orgánica. Mucha atención en esta parte de función orgánica. ¿Por qué le damos tanta importancia a la sepsis? Los pacientes que entran en nuestras unidades de cuidados intensivos o entran a nuestro hospital tienen 8 veces más probabilidad de morir si vienen en sepsis que a cualquier otro paciente, incluso hasta un politraumatizado. El costo es millonario. Desde el 2011 y se están haciendo cada año costos, y esto es lo que cuesta un paciente séptico en Estados Unidos, un paciente humano, imagínense. Y el 20% es una gran casuística, porque es un 20% de las unidades de cuidados intensivos que llegan a las unidades con un 45% de mortalidad, es decir, casi 50-50 que sobrevive, 50-50 que muere. Es tan importante la lucha de la sepsis en la medicina humana que se tiene catalogado un Día Mundial de la Sepsis. En ese Día Mundial de la Sepsis se juntan todas las unidades de cuidados intensivos de los hospitales. En algunos hospitales de primer nivel hacen un simposio en el cual comparten conocimientos y actualizaciones dedicados a la sepsis en ese día. Generalmente es en septiembre, cada hospital tiene el suyo. Aquí en México, el Hospital Juárez de México tiene el suyo, el Hospital de Nutrición Salvador Subirán tiene el suyo. Es muy importante que en el mundo se considera
la lucha contra la sepsis. Una persona cada 3.5 segundos está muriendo por este síndrome. Pueden entrar a estas páginas para formar parte de la comunidad y estar recibiendo actualizaciones y ver cuándo van a hacer esos cursos. Ustedes pueden tomarlos con toda confianza, no importa que seamos médicos veterinarios. ¿Cómo se diagnostica actualmente la sepsis? Vamos a hablar de SOFA y lo vamos a mencionar mucho tiempo. Sepsis Related Organ Failure Assessment. Pero el SOFA no es exclusivo de sepsis. Es un puntaje que se le da de acuerdo a la falla orgánica, falla o disfunción. Aquí voy a hacer una pequeña pregunta. ¿Ustedes saben la diferencia entre disfunción orgánica y falla orgánica? Falla es porque el órgano ya no tiene marcha atrás, ya no sirve, se fue. Una disfunción orgánica es que el órgano no está trabajando como debe, pero en cualquier momento, dado por terapias, puede regresar a su función normal. Ahora, el SOFA trata de evaluar los órganos más importantes de una manera muy rápida y objetiva. La relación PAFI, presión arterial de oxígeno, con la fracción inspirada de oxígeno para evaluar la función respiratoria. La escala de Glasgow para evaluar el sistema nervioso. Las bilirrubinas para evaluar de forma muy rápida al hígado. Plaquetas y la creatinina para evaluar al riñón, al sistema renal. Entonces vemos que si encontramos valores fuera de lo normal, podemos ir dando un puntaje. Ahorita lo vamos a ver más a detalle, de qué órganos ya están en disfunción. Si tenemos una escala, dos puntos de la clasificación obtenida, ahorita les enseño cómo hacer el cálculo, y sospechamos de una infección o la comprobamos, felicidades, tenemos sepsis. Ahora, para diagnosticar un choque séptico, es que podamos medir el lactato que sea mayor a 2 milimoles por litro y que se necesiten sustancias vasoactivas para mantener la presión arterial media en arriba de 70. Ahí tenemos un choque séptico y sepsis. Ahora, ¿es mejor esta nueva clasificación que la anterior? Hasta cierto punto sí, porque nos permite evaluar de cierta forma muy rápida la gravedad de que tiene el paciente, no dependiendo de su estado clínico, más bien de su estado funcional de los órganos. Probablemente cambie en un futuro, claro, tal vez en el 2026 tengamos otra nueva clasificación y esto sea cosa del pasado. Pero por el momento esta es la nueva actualización para poder diagnosticar sepsis. Ahora, ¿por qué se da esta disfunción orgánica? Imaginemos un daño, este es un modelo experimental que hicieron incluso en humanos, al cual inyectaron una endotoxina bacteriana y medían la cantidad de citocinas proinflamatorias, tratando de recordar nada más un poquito las bases de la inflamación. Estas citocinas TNF-alfa, interleucina 1-beta, 6, interleucina 3 e interleucina 10, principalmente las 6, 1-beta y TNF-alfa, son las que van a desencadenar la reacción inflamatoria en todo el cuerpo. Entonces teníamos que a las 8 horas teníamos un boom del factor de necrosis tumoral e interleucina 1-beta, los cuales tendían a producir una infección no solamente en el sitio o el órgano afectado, sino en forma general. ¿Qué más pasaba? Podemos tener que el daño dado por una infección nos puede llevar al exceso de estas enzimas, estas citocinas proinflamatorias, y nos puede llevar a la muerte. Pero esta citocina que en este modelo está a la baja, la interleucina 10, tiene un carácter antiinflamatorio. ¿Qué pasa si se produce de más? Nos lleva a una reacción antiinflamatoria o neutra de nuestro paciente que también termina en la muerte. Tenemos que estar en este balance para poder llegar a la sobrevivencia. ¿Cómo lo hacemos? Aún estamos en la investigación y en el tratamiento para llegar a él. Volviendo un poquito a las bases de la reacción inflamatoria sistémica, lo que producen estas enzimas, recordemos nuestras clases de inmunología, es que llaman a los neutrófilos hacia el sitio donde está el daño. Se expresan moléculas de adhesión que facilitan la llegada de estos leucocitos, la diapedesis y la lucha contra estas bacterias. Pero, ¿qué pasa cuando no solamente se da en un solo tejido, sino se dan en varios? Aquí vemos
El paso de una bacteria gram positiva, los puntos verdes es donde están, y la llegada de leucocitos. Vemos cómo afecta al pulmón, al hígado, y hasta cierto punto el riñón no se ve tan afectado en este tipo de bacteria. Esto es importante señalarlo porque muchas veces nosotros teníamos la base de pensar que la septicemia era igual a sepsis. ¿Cuál es la diferencia? Puede haber colonización de ciertos órganos, pero si no hay leucocitos que estén llegando ahí, no hay una respuesta inflamatoria, ya sea en exceso o suprimiendo. Entonces tenemos que comprobar, tenemos que estar seguros que está llegando nuestras defensas para llegar. Estos son los modelos que estamos probando para demostrar el daño que puede producir a diferentes órganos y también cómo podemos revertirlo. Aquí lo vemos con una bacteria gram negativa. Vemos la bacteria y la migración leucocitaria bacteria en cada uno de los órganos. ¿Qué pasa con la endotoxina? Si ustedes recuerdan, las bacterias gram negativas presentan en su capa que las protege una endotoxina que se conoce como lipopolisacárido. También ha sido evaluado. ¿Por qué? La mayoría de los antibióticos que llegan a destruir la pared o la vida de la bacteria, esta puede arrojar sus endotoxinas y aún seguir produciendo el daño. Entonces, tenemos este problema. No solo estamos tratando la infección, también nuestro sistema inmune y que está afectando a nuestros órganos. ¿Qué más pasa durante la sepsis? Vemos el incremento de moléculas de adhesión que activan al endotelio, este órgano que hoy se reconoce como un órgano, que es aquellas células que recubren nuestros vasos sanguíneos, que se conoce como un órgano que tiende a regular de forma nuestros vasos sanguíneos hasta cierta permeabilidad, pero si se activa, facilita la adhesión de estos leucocitos activados. También la inhibición de la fibrinolisis, el aumento de la coagulación intravascular diseminada, el exceso de producción de receptores solubles, por ejemplo, en vez de que haya un incremento en la pérdida de la vascularización, se está perdiendo las uniones que hay entre el endotelio, lo cual permite fugas, no solamente de leucocitos, sino también de líquido, de plasma se está fugando. Porque el factor de crecimiento endotelial ayudaría a mantener estas uniones entre los endotelios, entre las células endoteliales, y lo está evitando la liberación de factores solubles al plasma. Vemos una afectación que va más allá de células, sino también de estructuras. ¿Qué pasa cuando un neutrófilo es activado o un leucocito? Conforme pasa por un capilar, tiende a deformarse y posteriormente debería de llegar a pasarlo de cierta forma para llegar hacia el otro lado del lecho vascular. Pero ¿qué pasa cuando está activado, dado por toda esa tormenta de citocinas que acaba de suscitarse por la infección? Aquí este estudio demostró que la presencia de TNF-alfa aumentaba la fuerza que era necesaria para poder deformar un neutrófilo. Ahora imagínense ese neutrófilo activado pasando por un capilar, ya no va a pasar. Pasa lo que pasa en el tráfico, un auto se atora y produce una gran congestión. Entonces vemos estos neutrófilos activados, no permitiendo la buena circulación y aparte liberando todos esos radicales libres hacia el mismo órgano. Entonces tenemos una afectación de parte de nuestro propio organismo. ¿Cómo atacamos la sepsis? ¿Cómo la atacamos? Esta imagen la pongo porque tenemos que tener un ejército contra otro ejército. Estas como lo pueden atacar en hospitales de primer nivel de humanos. Aquí tenemos un paciente crítico. Esta es una membrana de circulación extracorpórea. Esta se la están poniendo a un paciente porque sus pulmones ya no sirven. Ya por todas las maniobras de reclutamiento, de rescate hacia ese pulmón, ya no es posible rescatarlo. Esta membrana tiene la función de oxigenar la sangre, vemos arterial y venosa, la sangre la regresa para que pueda tener saturación de oxígeno ese paciente.
¿Qué más vemos en este paciente? ¿Cuántas máquinas vemos? Vemos hasta una máquina de hemodiálisis aquí, ahorita la vamos a ver del otro lado, catéter, todos los monitores, midiendo temperatura, midiendo todas las… Muy probablemente esta es una máquina de reemplazo renal. ¿Por qué? Porque sus riñones también ya no sirven. Este es el laboratorio donde estuve trabajando mi doctorado, en el laboratorio del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Nosotros teníamos modelos experimentales de cerdo y esta es la forma en la que reproducíamos el choque séptico en nuestro modelo experimental y lo intentábamos reproducir para que los residentes, los médicos adscritos tuvieran las herramientas necesarias no solamente para entrenarse, sino para poder tratar a los pacientes críticos por sepsis. Esto es un clásico monitor en el paciente séptico. Vemos la PVC de 12, una hipertensión pulmonar, una hipotensión, estamos viendo de 45 la presión arterial media siempre debe estar arriba de 70 al menos. Vemos una hipotensión y una hipertensión pulmonar, una taquicardia y vemos el trazo del electrocardiograma. Ese corazón tiene una desfibrilación ventricular que es muy común en el paciente séptico, que su corazón del lado derecho empieza a fallar tanto por sobrecarga de líquidos como por otras afectaciones. Entonces vemos un verdadero paciente crítico. ¿Cómo debemos tratarlo nosotros? ¿Cómo se imaginan? Esto es un muy buen intento de poder tratar a un paciente crítico en nuestras instalaciones. Vemos un concentrador de oxígeno, su bomba de difusión y un monitor de signos vitales. Es un muy buen intento, sin embargo, es como ir a la guerra. Muy probablemente perdamos. Nos hace falta más, nos hace falta nuestro ejército. Pero por eso no lo vamos a hacer. Creo que vale la pena intentarlo, al menos para que nos cambie, para que nos rete este paciente crítico. Ya hay hospitales, es un hospital en Colombia, del doctor Nicolás. Lo pueden seguir en Instagram. Su clínica se llama Canicat y esta es una verdadera unidad de cuidados intensivos, como se debe llegar. Yo aspiro algún día a tener una unidad de cuidados intensivos así. Vemos todas las bombas de infusión, muy probablemente para llevar toda la analgesia, las aminas vasoactivas que nos ayuden a mantener al paciente hipotenso, a poder tenerlo normotenso, la suplencia por medio de ventiladores, el chequeo constante de las constantes hemodinámicas. Esto es como debemos de tratarlo. Esperemos que en algún día todos podamos llegar a tener una unidad de cuidados intensivos como esta. Es inversión, pero que vale la pena porque es cuando podemos realmente hacer la batalla para salvar a un paciente con sepsis. Muy bien, regresando a la al diagnóstico de la disfunción orgánica, tenemos que utilizar el puntaje de la falla orgánica secuencial, el SOFA. Ustedes lo pueden buscar en internet, en Google, SOFA sepsis. Vemos que son 0, 1, 2, 3, 4 niveles. En cada uno de ellos están los órganos que clasificamos, el pulmón, el riñón, el hígado, y tenemos ciertos valores. Cuando estos valores están dentro de lo normal, tenemos un puntaje de 0. Cuando estos empiezan a aumentar, podemos obtener, o disminuir, tener un puntaje extra. Por ejemplo, si tenemos un paciente con bilirrubinas dentro de creatinina de lo normal es 1.3, 1.2. Si tenemos un paciente con 2, ya estaríamos en un punto. Si tenemos bilirrubinas elevadas, ya tendríamos 2 puntos. Y si sospechamos de la infección, ya tenemos un sepsis. Ya podemos diagnosticarlo como sepsis. Como tal, el SOFA está diseñado para medicina humana. Aún no se ha hecho el de veterinaria. Pero lo podemos utilizar de una manera muy simple. ¿Cuántas veces se está duplicando nuestro valor? Si está dentro del límite del doble, podríamos clasificarlo entre la escala 1. Si está 3 veces su nivel normal, 0.2, 0.3 y así conforme se vaya aumentando el valor, por ejemplo, de creatinina y bilirrubina. En el caso de la relación presión arterial de oxígeno y fracción inspirada de oxígeno, ese es conforme va disminuyendo de 400, menor a 300, menor a 200, menor a 100, va a ir subiendo el puntaje. Ahorita vamos a ver uno por uno de cómo utilizarlo. ¿Alguna duda por el momento aquí con lo que es el SOFA? ¿No?
Otra herramienta que se utilizó al principio en el 2016 era el QuickSOFA, era muy sencillo. Como tal no lo podemos aplicar directamente a nuestros pacientes por el simple hecho de que la taquipnea, el valor que dan aquí no se asemeja a nuestros pacientes. 22 es mayor a un paciente con 30 de frecuencia respiratoria, para nosotros es normal. Aquí ya no entraría. Bueno, ¿qué haremos? Nosotros sabemos cuando tenemos un paciente con taquipnea, inmediatamente nos daría un punto. Si tenemos una respiración de 45 por minutos, nos daría un punto. La presión arterial, esa es la misma en todas las especies. Si la presión sistólica es menor a 100, si ustedes no utilizan la medición de presión arterial en sus clínicas, creo que esto es una muy buena herramienta para empezar a hacerla. La presión arterial, hay muchos ya, ahorita les voy a enseñar un monitor que lo puede hacer de una forma muy sencilla y económica. Y la escala de Glasgow. La escala de Glasgow como tal, la de humanos con la de veterinaria es un poco diferente, pero tiene los mismos valores de puntaje, entonces sí la podemos utilizar. ¿Cómo utilizamos el QuickSOFA? Si tenemos un paciente taquipnéico, nos da un punto. Si tenemos con alteraciones en el estado mental, otro punto. Si tenemos mayor a 2, su riesgo de desarrollar sepsis es alto. Pero el QuickSOFA al principio se empezó a utilizar como una herramienta diagnóstica. Se ha demostrado que no puede ser una herramienta diagnóstica. Porque un paciente politraumatizado muy fácilmente me puede salir con un puntaje mayor de 2. Un paciente deshidratado también puede salir con 2 por cuestiones diferentes, un cuerpo extraño, por así decirlo. El QuickSOFA no es una herramienta diagnóstica, es una herramienta pronóstico. Si ustedes evalúan rápidamente a su paciente, me está dando un QuickSOFA de 3 puntos, le podemos decir al propietario, el pronóstico de su perro es, o de nuestro paciente es bajo, tenemos un pronóstico delicado, ¿no? ¿Por qué? Porque tan solo el QuickSOFA. Entonces, no es exclusivo de sepsis, pero sí es una muy buena herramienta pronóstica de cualquier paciente crítico. Muy sencillo y fácil de aplicar a nuestra clínica veterinaria. Muy bien, evaluamos el primer punto, la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno. Recordando un poco nuestras clases de fisiología, la fracción inspirada de oxígeno siempre en este ambiente en el que estamos es del 21%. Nuestros valores normales de presión arterial de oxígeno en sangre son de 70 a 100 miligramos de mercurio por mililitro. Ahora bien, siempre hay que hacer esa relación, 100 entre 21 nos va a dar 500, más de 500. ¿Qué pasa cuando 100 entre 21 nos da 476? ¿Qué pasa si esta presión arterial disminuye y la fracción inspirada de oxígeno se mantiene? Pues nos va a dar la relación baja. La relación PAFI o índice de Kirby nos indica de una forma muy rápida la situación en la que está nuestro pulmón. Si el pulmón maneja una relación de 333 a 476, está dentro de lo normal. Ahora, si tenemos un paciente con taquipnea que está rondando los 333, es decir, que está abajo de 400, nos hace dar un punto en el SOFA. Para medir estos valores de presión arterial de oxígeno y también de CO2 necesitaríamos de un gasómetro. Por desgracia, un gasómetro es muy caro o de difícil acceso. Muchas veces me han preguntado, oye, pero sí tengo el gasómetro, pero solamente tengo acceso a una vía vascular venosa. ¿Qué tan factible es o qué tan creíble es hacia un gasómetro? En algunas cosas, si ustedes se ponen a comparar, vamos a ver los de perros y de gatos, los valores arteriales y venosos son muy similares a excepción del oxígeno. Pero en un paciente crítico, obtenemos la muestra de una vía periférica venosa, va a ser totalmente diferente a la arterial, porque nos está dando la información local del daño, por ejemplo, del brazo derecho. ¿Cuándo vale la pena utilizar la venosa a cambio de no tener acceso a una presión arterial, a un acceso arterial? Si tenemos un catéter venoso central y la muestra venosa se está obteniendo como se conoce, sangre venosa mixta, es decir, de aurícula y ventrículo. Necesitamos un catéter de Swan-Ganz. Si no lo tenemos, 1000 veces la muestra arterial. ¿Cómo se puede acceder a una
a una arteria para tener estos vasos, estos datos, esta muestra sanguínea. Bueno, en un paciente crítico la medición continua de la presión arterial debe ser básica. Una de las principales accesos sería la arteria femoral. Ustedes pueden acceder y cateterizarla para medirla con por medio de un monitor de presión invasiva, pero para eso necesitamos tener domos o al menos un tipo de baumámetro continuo que nos esté dando el valor. ¿Por qué? Es muy importante porque toda la medicina, toda la terapia de líquidos, la terapia de catecolaminas, tienen que ser al punto. Tienen que ser al punto de nuestro paciente. Entonces traten de buscar la forma de medir la presión arterial, de preferible invasiva, en este caso de este tipo de pacientes críticos. ¿Qué pasa si obtengo mi valor? Una cosa que es muy importante, si llegásemos a tener un gasómetro o tener acceso, aquí en la Ciudad de México ese valor tiene que ser ajustado. Este artículo se lo recomiendo bastante, fue hecho aquí en México. Este ajuste al valor que estamos obteniendo tenemos que darle un 27.4%, ya que la presión barométrica, a menos que el gasómetro esté calibrado a la altura de la Ciudad de México, que casi nunca lo calibran, tenemos que ajustarlo porque un paciente sano me estaría dando como con índice de Kirby bajo y lo estaría clasificando como disfunción pulmonar. Siempre es importante ajustar la presión arterial de oxígeno. Eso es en el dado caso que tengamos acceso a un gasómetro. Este es el índice Kirby y nos sirve mucho para poder clasificar el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, que es decir que el pulmón tiene una disfunción orgánica. Se clasifica en leve, moderado y severo, conocido como ARDS o CIRA en español, y es muy importante porque casi siempre en un paciente séptico puede llegar a desarrollar disfunción pulmonar. ¿Qué pasa si no tengo un gasómetro? Si solo tengo un oxímetro de pulso, me puede ayudar bastante, Este monitor, el 08A de Contec, vale 2,000 pesos, ya hay varios que lo venden aquí en México, mide presión arterial por medio de un manguito. Yo creo que este es una herramienta muy importante para aquel que quiere hacer medicina de urgencias, en medicina veterinaria, que nos puede dar una muy buena aproximación, tanto para ver que nuestro paciente sea hipotenso o hipertenso, y la saturación. ¿Por qué la saturación? ¿Qué tan importante es? Se han hecho varios estudios de relación SAPI con PAFI, en los cuales se obtienen buenos resultados. Este es un artículo que buscó la relación, pero tiene sus bemoles. Aquí me está diciendo que una relación SAFI que entraría en el puntaje del SOFA de 1 tendría que ser menor a 512. Hay un error. Si tenemos una saturación del 98% y una fracción inspirada de oxígeno del 21% normal, como estamos ahorita, si yo le pongo y hago esa relación, me va a salir de 496, si más no me equivoco. Ya me estaría dando un punto cuando el paciente está totalmente sano, totalmente normal. Sí le falta un poquito de sensibilidad a la relación SAFI, pero como primera aproximación ante un paciente crítico nos puede ayudar. La sensibilidad que tiene esta prueba es del 70%. Es baja, pero nos puede ayudar bastante para aproximar si tenemos una disfunción pulmonar o no. La relación PAFI. Y si tenemos ventilación mecánica, también se puede aplicar la presión positiva al final de la expiración. En pocas palabras, no tenemos nada perdido si no tenemos un gasómetro, podemos utilizar un oxímetro de pulso. Pero, aquí otro de sus detalles. Recordemos que la presión arterial de oxígeno y la saturación de oxígeno van ligadas hacia el pH de la sangre, el efecto Halder y el efecto Bohr. No hay que fiarnos 100%. Si tenemos un paciente en alcalosis, probablemente una alcalosis respiratoria, una taquipnea, y tal vez estoy viendo una saturación del 92%, no está tan mal mi paciente. Mi curva de saturación se está moviendo a la izquierda y en vez de tener ese 70% de presión arterial de oxígeno real en la sangre, muy probablemente estoy teniendo 60-65. ¿Por qué? Por el efecto del pH. Entonces no me puedo confiar 100% en la saturación, pero es una muy buena aproximación dado a las carencias que llegamos a tener en nuestras unidades de cuidado. Ahora,
Casi siempre esto es muy utilizado en humanos y apenas se empieza a utilizar en veterinaria. Les comento, hospitales españoles, hospitales chilenos y colombianos ya empiezan a manejar la ventilación mecánica en sus pacientes. Nosotros, si bien nos va, lo podemos utilizar aquí en la anestesia inhalada, se empieza a meter los ventiladores, pero en un paciente crítico el ventilador de una anestesia inhalada no es suficiente, le hace falta. Este es para un paciente que a lo mucho estará 3, 4 horas en cirugía. Un ventilador mecánico de unidad de cuidados intensivos es un ventilador que puede estar 48, 72 horas sin ningún problema, incluso hasta 28 días. Entonces, estamos en una limitante. Si llegásemos a tener la gran oportunidad de tener un ventilador mecánico, en caso de un paciente con disfunción pulmonar dada sepsis, debemos de mantener volúmenes tidales bajos, PIP y maniobras de reclutamiento alveolar y no pasarnos de una presión meseta de 30 centímetros, es la forma de protegerlo. Esto fue casi todo lo que me dediqué a mi investigación, a buscar el modo ventilatorio que pueda afectar lo menos el daño que está sufriendo nuestro paciente. Existe fácil, podemos dar una clase entera de ventilación en el paciente crítico, principalmente en sepsis, y no poder definir un buen método para nuestro paciente. Pero sí lo que podemos hacer es evitar dañar a nuestro pulmón. ¿Cómo funciona la ventilación mecánica? Tratamos de mantener de forma fisiológica la función del pulmón y cómo la medimos por medio de la saturación y la presión arterial de oxígeno. Eso me está indicando que nuestro pulmón, aunque esté afectado, aún sirviendo el intercambio gaseoso de oxígeno. Sin embargo, muchas se ha asociado que el ventilador, como toda buena terapia, nos puede faltar o nos puede sobrar dosis. Si nos falta dosis, tenemos un pulmón desinflado que se está cizallando, se llama atelectrauma. Y si estamos pasándonos de dosis, tenemos un pulmón con barotrauma o bolautrauma, es decir, que esos alveolos están a punto de reventar o ya reventaron. Este es un pulmón, un bloque de pulmón, en el cual podemos ver cómo se lleva a cabo la distribución. Recordemos que es un pulmón congestionado y que sus capilares, donde se está llevando el intercambio, muy probablemente está obstruido por esos neutrófilos, por todos esos leucocitos activados y no se esté llevando un buen intercambio gaseoso, por lo cual necesitamos ventilar ese pulmón y meter a presión ese oxígeno para que pueda darse el intercambio. Aquí vamos a ver dos formas de ventilación mecánica, la convencional. Si pueden ver, estas zonas no se están expandiendo a todo lo que da. Porque si bien el pulmón es homogéneo en el tejido, o sea, sus alvéolos son similares, su comportamiento no es homogéneo, es heterogéneo. Vemos estas zonas donde se está insuflando de más y aquí de menos. Este es otro modo de ventilación que probamos, la alta frecuencia oscilatoria, y vean cómo se distribuye de forma heterogénea en todo el pulmón y se rescata esas zonas que estaban colapsadas. Esto es lo que busca un modo de ventilación, que evite el daño y que ayude a reclutar a ese pulmón. Reclutar es revivir esos alvéolos, volverlos a llenar de aire para hacerlos funcionales. Sin embargo, este modo tiene un gran problema. Este valor que vemos aquí es la presión media alveolar. Esta presión tiene un efecto negativo en el corazón. Ustedes, me imagino, cuando han hecho ejercicio que tienen el corazón a todo lo que da, muchas veces nos ha tocado que aguantamos la respiración y ¿qué pasa con nuestra frecuencia cardíaca? Empieza a disminuir. Toda esta presión se ve reflejada en el tórax y en las presiones que puede tener a nivel de la aorta y en el retorno venoso en la vena cava. Tanta presión puede afectar hemodinámicamente, por lo cual es importante siempre estar investigando y evaluando cuál es la presión adecuada y los valores ideales para afectar lo menos posible hemodinámicamente, ya que podemos rescatar al pulmón, podemos hacer que oxigene, pero a cargo de pagar un precio elevado. ECMO, el que les había platicado, la membrana de circulación extracorpórea, aquí lo hacíamos con un cerdito, sangre arterial, sangre venosa en arterias, arteria y vena femoral. Solo en México existen 2 hospitales
certificados para utilizarlo, uno en Monterrey y el otro en el Instituto Nacional de Cardiología. Aquí en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias lo estábamos instalando y probando apenas. Necesitamos todo un equipo. Aquí tenemos un ingeniero especialista en máquinas de perfusión, una enfermera especialista en perfusión, bombas de perfusión, los cirujanos cardiovasculares. Teníamos todo un equipo, éramos más de 20 personas en ese momento. Era la primera vez que se estaba haciendo en el instituto la aplicación de esta membrana de circulación extracorpórea, que tal vez estamos muy alejados nosotros de aplicarla en nuestras clínicas. Sin embargo, ¿qué cabe en algún futuro que podamos usarla? Hace muchos años era impensable utilizar anestesia inhalada en nuestros pacientes, hoy en día es más alcanzable. Ojalá en algún futuro podamos tener acceso. Ahora bien, la presión arterial sistémica. La hipotensión en nuestro paciente crítico, en el paciente séptico, es el problema principal. Si hay baja presión, no tenemos un estado de conciencia saludable, no tenemos una buena perfusión renal. Si no hay perfusión, nuestro paciente se nos va. ¿Cómo podemos elevar esa presión arterial? ¿Terapia de líquidos? En la guía de sobreviviendo a la sepsis del 2017 se sugiere evitar el uso de coloides. Entonces, ¿qué podemos utilizar? ¿Cuántos de ustedes han utilizado coloides en sus pacientes hipotensos? ¿Cuál es un coloide? Almidón, gelatina, albúmina. ¿Cuántos lo han utilizado? ¿Es una forma de rescate de subir la presión? Sí, pero es lo mejor. Hace unos 5 años se pensaba que era excelente, hoy no. Hoy se ha cambiado esa idea. ¿Qué pasa en estudios que se han hecho de cristaloides contra coloides? En esto no encontraron diferencia a los 28 días, tal vez a los 90, menor en los coloides, pero no había diferencia en la presión arterial media. ¿Y qué creen? ¿Cuál creen que cuesta más, el coloide o el cristaloide? El coloide cuesta muchísimo. Y si obtengo los mismos resultados, pues uso el más barato, ¿no? También por el bolsillo de mi propietario. Otras, sin diferencia, no hay diferencia. De hecho, la solución, ahorita la vamos a ver más a fondo, la solución salínea fisiológica, hasta cierto punto puede mejorar el tránsito eritrocitario ya que diluye hasta cierto punto la sangre, pero tiene otros problemas que ahorita los vamos a ver más a detalle. Si ustedes utilizan mucho la solución salínea fisiológica, el cloruro de sodio, déjenme decirles que ya las cosas están cambiando. Ya no es la mejor solución para nuestro paciente. Antes se decía que pues no importaba Ringer lactato, Hartmann o solución salina fisiológica, la que sea, es lo mismo. Ya no. Este artículo bastante bueno, un poquito viejito, pero bastante bueno en español, nos da un resumen de cuál utilizar. La solución salina fisiológica puede ser utilizada de primera instancia, sí, pero de preferencia solamente si no tengo otra cosa. Hartmann o Ringer lactato, ¿alguien sabe la diferencia entre estas dos? ¿Entre Hartmann y Ringer lactato? ¿Si hay alguna diferencia? ¿No? Un día busquen una de las bolsitas, comparen Ringer lactato con Hartmann, prácticamente lo mismo, solamente cuestión de milimoles, una es 0.16 y la otra es 0.17. En sí es lo mismo. El Hartmann de ley tiene lactato, Ringer puede haber con lactato o sin lactato, de preferencia usen Ringer lactato. Tiene mejor estabilidad, de primeras instancias se puede utilizar. La mano nos deja la duda, ¿qué pasa con ese lactato? Y si tenemos un paciente con hipoperfusión, con hiperlactatemia, ¿nos puede afectar? No sabemos. No sabemos, pero yo la recomiendo como primera elección a nuestro paciente crítico, no solo en sepsis, sino en general, Hartmann o Ringer lactato. ¿Qué pasa con los coloides? Si alguno de ustedes tiene hidroxialmidón en su unidad de cuidados o en su hospital, tírenla. Por favor, esa cosa ya no sirve. En España, a partir del 2018, se empezó a hacer el retiro gradual de hospitales y de farmacias del hidroxialmidón. Se asoció a muchos daños renales. Si ustedes tienen almidón, por favor, no lo usen. Gelatina, gelafundin, es una buena opción. Usar de primera instancia en un paciente crítico de sepsis o otra hipotensión, yo la usaría solo en el caso de que no tuviera respuesta a mi cristaloide. Y no se sabe bien, pero hay que tener
que no pasarnos de 30 mililitros por kilogramo. Albúmina. ¿Quién ha utilizado albúmina en algunos de sus pacientes críticos? Tal vez le checan, pues tiene proteínas totales bajas. Yo creo que sí le caería bien la albúmina. Puede ser una opción. Como primera instancia en paciente con sepsis no debe ser utilizada. Pero ¿qué pasa si la combino con un cristaloide? Ahorita vemos. Se hicieron comparaciones entre albúmina y cristaloides y vean la diferencia. Y vean, 90 días. Yo no sé cuándo voy a tener un paciente 90 días en mi unidad de cuidados intensivos, tal vez si bien me va lo tengo 5. Pero hasta este punto no hay ninguna diferencia y vuelvo a lo mismo. Si son iguales, ¿cuál utilizo? ¿Cuál cuesta menos? ¿Cuál es menos latosa? Si han utilizado albúmina, uno acaba con todas las manos pegajosas, el paciente todo pegajoso. Es un poquito latosa utilizarla y facilita la infección. De preferencia, utilizar Hartmann. Si utilizo albúmina, se ha demostrado combinada con cristaloides, combinada los dos, no más de 30 mililitros por kilogramo, que el uso de albúmina puede disminuir el uso de cristaloides a largo plazo, pero no así a la mortalidad, que hay una gran diferencia. Combinadas ayuda a disminuir un poquito la terapia de líquidos, pero no hay gran diferencia. Ahora bien, ¿la utilizo o no la utilizo? Si yo la tengo a mi mano, tengo un paciente crítico, séptico, sí la utilizaría, combinada con Hartmann, pero como única opción no es muy buena. Ahora bien, de los dos cristaloides, solución salina o Hartmann. Vuelvo a decirlo, ¿no? Siempre nos decían, pues es lo mismo, da igual, ¿no? Este artículo, el cristaloide ideal del 2014, hacía una comparación de la diferencia de cationes, la diferencia de iones, perdón. Si ustedes suman todos los cationes que tiene el plasma contra todos los iones y vean, proteínas está del lado de aniones, es decir, carga negativa, siempre por eso se sugería utilizar albúmina como primera instancia. Si la utilizamos en exceso, nos va a hacer cargarse hacia el lado negativo y nos va a dar una alcalosis por exceso de carga negativa. ¿Qué pasa con la solución salina fisiológica? Si la utilizamos tal y como viene, tiene una diferencia de iones de 0. No hay diferencia. La del plasma, la diferencia entre cationes y aniones es de 40 a 50 aproximadamente. ¿Qué pasa si yo le meto agua y agua? ¿Qué pasa con esa diferencia? La diluyo. Y si diluyo, produzco acidosis. Hoy la solución salina fisiológica está más en desuso que hace unos 10 años. Yo en lo personal utilizo la solución salina fisiológica al cloruro de sodio para hacer infusiones. Utilizo botellas pequeñas de 100 mililitros, 250 mililitros y es para lo que utilizo. ¿Cuándo lo utilizo en mi paciente? Cuando se cae hipocloremia, principalmente por pérdidas por vómitos. Para otras cosas, para un paciente crítico, ya no lo utilizo. Hoy la solución salina como tal, al tener una diferencia de iones de 0, me está produciendo más daño que bien. ¿Cuál es el mejor cristaloide? Pues si la diferencia de aniones y cationes es del 40-50 de forma normal en el plasma, pues lo ideal sería utilizar una solución que tuviera lo mismo, ¿no? Esta investigación se puso a hacer estas diferencias de iones y descubrieron que la mejor sería aquella que esté entre los 24 equivalentes de diferencia de cationes y aniones. ¿Por qué? Porque es la que menos nos va a llevar a los extremos. Ellos sugieren durante esta investigación es del 14, si a la de cloruro de sodio le agregáramos bicarbonato, pudiéramos hacerla balanceada para los 24,000 equivalentes. Sin embargo, hay que tener cuidado con el bicarbonato. Si ustedes lo utilizan de forma empírica en sus soluciones, vamos a ver a detalle que tiene sus precauciones. Bien, en este otro artículo lo pueden buscar, el World Clinical Critical Care Medicine, utilizan mucho la comparación de cuáles son las soluciones que tienen esa mini equivalentes de 24 de diferencia de iones. La que lo tiene, Ringer lactato Hartmann 27.
volvemos a lo mismo, en la que menos va a afectar a nuestro paciente crítico, al menos en las primeras horas. Posteriormente podemos hacer la mezcla con albúmina y podemos tener muy buenos resultados. Esta es otra comparación que hicieron en ese mismo artículo de cloruro de sodio contra Hartmann. En todos descubrieron y asociaron mayor efecto dañino con cloruro de sodio que contra Hartmann. Entonces, no es lo mismo utilizar solución salina que Hartmann. Una es mejor que la otra, una va a producir menos daños y la otra ya muy probablemente esté en desuso en estos próximos años. ¿Qué pasa cuando mi paciente está fallando la terapia de líquidos? Oiga, doctor, ya le metí 30 mililitros por kilogramo, no mejora, es más, está igual de hipotenso y es más oligúrico, no orina nada. Desde que llegó no ha podido orinar nada ese paciente, porque es una de las metas estar observando cuántos mililitros de orina está produciendo nuestro paciente. ¿Por qué se da esa falla? ¿Recuerdan la famosa ley de Frank Starling? De clases de fisiología. Esta ley de Frank Starling, y por esta ley y por esta aplicación salió el uso de los coloides, porque estaba indicada a que el equilibrio se daba entre la presión hidrostática oncótica y la presión intravascular contra de tejidos, dado a la presión oncótica y la presión hidrostática. Si la presión hidrostática dada por cristaloides se mantenía, bueno, pues le metemos un poquito de presión oncótica, un coloide, para aumentar la presión. Y de principio funcionaba, pero después se veía, y sobre todo en el paciente séptico, que no se daba la misma respuesta. Pasa el tiempo y se descubre que Frank Starling estaba olvidando un factor muy importante en el capilar que se está perdiendo, que por lo general es constante. ¿Recuerdan el endotelio? ¿Recuerdan que perdía su unión? Bueno, al endotelio hay algo que lo protege que se llama glucocálix. El glucocálix, al ser constante, nos va a ayudar a mantener esta ecuación de Frank Starling todo el tiempo. Pero ¿qué pasa si se pierde? Este es el endotelio de forma normal, el glucocálix, y aquí lo tenemos. Cuando hay un evento como un paciente séptico, el glucocálix se pierde. Esa protección proteica, de proteína y carbohidratos que recubría el endotelio ha perdido la función, facilita la marginación de los leucocitos, la exposición de las moléculas de adhesión y la pérdida de unión de las células endoteliales. Entonces, si volvemos a la ecuación de Frank Starling, no importa el líquido, no importa la presión oncótica, preocúpate por el glucocálix. Ya, si ese paciente en sepsis ha presentado más de 48 horas, 2 días, 48 horas en hipotensión refractaria a líquidos, muy probablemente esto es lo que pasó. Ya es el reloj biológico en contra y su probabilidad es muy baja. Ojalá en algún futuro se pueda encontrar la forma de restablecerlo o de menos proteger al endotelio. Ahora bien, algunos de ustedes, por ejemplo, si tomaron el diplomado de pequeñas especies que da la facultad, hablaban mucho de la presión venosa central. La presión venosa central nos indica la presión que hay en la aurícula derecha de nuestro corazón, ¿vale? Del paciente. ¿Qué nos quiere decir esa presión? Nos está diciendo el retorno venoso. Si la presión está baja, pues le falta sangre, en pocas palabras le falta líquidos. El valor normal de la presión venosa central va entre 4 y 8, todavía 12 ya se están pasando un poquito de líquidos. Sin embargo, en las últimas instancias, sobre todo en medicina de humanos, ha perdido interés la presión venosa central porque se ve afectada por muchas razones, principalmente en pacientes ventilados mecánicamente, ya que al tener el tórax expandido aumenta la presión venosa, el retorno, y es engañoso, no es cierto. En el otro extremo es que puedo tener un paciente con presión arterial media de 50 a 55 y una presión venosa de 30. Ya está inundado ese paciente, ya me pasé de líquidos.
Para eso nos sirve muy bien la presión venosa central, para saber cuándo no excederme de líquidos, más no me sirve para saber de meta, de que cuánto debo de llegar. Este es un ejemplo, lo pueden buscar, la distensidad de la vena yugular, en la cual determina, si ustedes tienen un ultrasonido, la distensión que puede tener esta vena en un modo M. Vean cómo se distiende, se contrae, se distiende, se contrae con el mismo transductor. Si esta, hacen una regla de 3, medimos aquí y medimos acá. Si esta distensión es mayor a un 25-30%, es decir, este es mi 100% y este es lo que quiero medir, ese paciente puede tolerarme líquidos. Puedo agregar cristaloides hasta los 30 mililitros por kilogramo sin miedo. Es decir, que la PVC está baja, es de 4. Esto es lo de la PVC. Pero ¿qué pasa si esa vena no se distiende nada? Ese paciente, si yo meto líquidos, voy a producir más daño que bien. Debemos de tener cuidado. Este paciente puede tolerar líquidos, mas no me quiere decir que vaya a responder. ¿Para qué me sirve? Para evitar hacer más daño. La terapia de líquidos nos ayuda a dar un sostén, pero no nos ayuda a reponer al 100% a nuestro paciente. Nos ayuda a evitar que progrese su daño. ¿Qué pasa si ya le metí todos los líquidos, ya casi estoy a punto de no obtener nada de incremento de la presión arterial? Bueno, usamos catecolaminas, las más comunes, norepinefrina, epinefrina y vasopresina. Muchos me han preguntado, oiga doctor, ¿y por qué dopamina no? No sé si ustedes han utilizado dopamina. La dopamina, si bien es el precursor de la norepinefrina, se ha demostrado que tiene mayor efecto adverso en el paciente séptico, mayor taquicardia, mayor síndrome compartimental, que incluso la norepinefrina. Tal vez obtenemos la misma presión arterial media, pero la dopamina está produciéndome más daño que la anterior. Entonces, quitemos la dopamina. ¿Pero es tan mala la dopamina como para olvidarnos de ella? No. Este artículo es no es un artículo, es una carta a Nature Medicine, no cualquier revista, y fue hecha por un mexicano, el doctor Torres Rosas, en el cual evalúa el papel de la estimulación vagal a través de electroacupuntura, bastante interesante. Y midiendo los valores de dopamina, encontraron que el punto clave para disminuir la inflamación sistémica a través del sistema nervioso central es a través de receptores DOPA1, por lo cual muchos fármacos pueden estar involucrados a activar DOPA1, así como los alfa-beta, pero por medio de noradrenalina y exclusivamente DOPA1, y podríamos obtener unos resultados bastante aceptables en nuestros pacientes. Para no aburrirlos, ya una forma más práctica, si utilizo norepinefrina, tengo que utilizarla a esta dosis. Por ejemplo, utilizando una ampolleta de 1 miligramo, 3 ampolletas en una solución de 100 mililitros de solución salina fisiológica a una dosis de 0.16 a 0.033 kilogramos por hora, nos puede ayudar a revertir la hipotensión en nuestro paciente. Las guías lo señalaban. ¿Cuándo utilizarlo? Solo si durante las primeras 6 horas de terapia de líquidos con cristaloide no hay respuesta. Sin embargo, se demostró que si empezamos durante las primeras 2 horas, la mortalidad de nuestro paciente va a disminuir, a diferencia que si nos esperamos las 6 horas. Hay mucha variación en la mortalidad. Entonces, si tengo mi paciente hipotenso que en las primeras 2 horas no responde a mi terapia de líquidos de 30 mililitros por kilogramo, entonces ya, métanse en norepinefrina, ya. No se esperan a las 6 horas que responda o no. ¿Por qué? La probabilidad de sacarlo va a ser menor. Y aquí vemos la producción de la presión arterial media, cómo disminuye menos en el grupo con norepinefrina antes de las 2 horas y cómo vemos la producción del lactato disminuir. Entonces, no esperen tanto. Usen norepinefrina durante las primeras 2 horas. ¿Sí vieron la dosis? La dosis es de 0.25 microgramos por kilogramo y no pasar de 5 a 14 microgramos por kilogramo. Ahora bien, vasopresina. Vasopresina es otra catecolamina que pudiéramos utilizar, bastante buena. Si nos ponen a escoger entre norepinefrina y vasopresina, pues dan los mismos resultados. A diferencia de que la vasopresina, la ampolleta está costando mínimo como 800 pesos.
Norepinefrina, creo que se compran como 3 kits de norepinefrina por el mismo precio. Pero por eso me voy a olvidar de la vasopresina. No, la vasopresina tiene la gran ventaja que va a incrementar el calcio intracelular y la liberación de óxido nítrico. ¿Eso qué me quiere decir en mi paciente? Que va a producir un menor afectación vascular que la norepinefrina. Si alguno de ustedes ha utilizado norepinefrina, puede producir algo que se llama síndrome compartimental, es decir, que esté manteniendo líquidos en cavidad abdominal, que esté en edema pulmonar. ¿Por qué? Porque si bien aumenta la presión es por medio de vasoconstricción. La vasoconstricción va a afectar mucho a nivel microscópico a los capilares y es donde no va a llegar el efecto deseado, va a ser afectando a nuestro paciente en vez de mejorarlo. Sin embargo, ¿qué pasa si utilizo combinada la vasopresina y la norepinefrina? Se ha visto que hasta dosis tan altas de norepinefrina, en este artículo dicen, bueno, pues no mejora la mortalidad, pero ¿qué creen? Encontramos que disminuye los efectos adversos que produce la norepinefrina, como disminuir el síndrome compartimental y el incremento de lactato a nivel de microcirculación. Pocas palabras, uso norepinefrina y si puedo combinarla con vasopresina obtendré mejores resultados. Ahora, si voy a utilizar vasopresina y ya mi paciente está normotenso, pues lo ideal sería empezar a ir quitando estas catecolaminas. Y si puse norepinefrina y vasopresina, pues uno diría, pues quito vaso y después quito norepinefrina. No. Cuando se llegan a usar en combinación, primero retiramos la norepinefrina, nos seguimos con vasopresina por unas 2 o 3 horas y posteriormente vamos quitando gradualmente la dosis de esta catecolamina y evitaremos mayores daños. ¿Por qué? Se sabe que hay pacientes que pueden producir dependencia a aminas y esta es la mejor forma de disminuirla. Quito primero nore y después me sigo con vaso, ¿vale? Evaluar el sistema nervioso central. En la escala de Glasgow que inventaron el doctor Brian Jennett y Graham Tisdale, evaluaban la alteración de la conciencia por reflejos y actividad motriz. ¿A alguno de ustedes les encanta la neurología y saben hacer un examen neurológico excelente? Bueno, esta es una forma de hacerlo muy rápido. Ustedes la pueden buscar, escala de Glasgow modificada para veterinaria, y evaluamos de forma rápida 3 formas importantes del sistema nervioso, la actividad motora, los reflejos craneales y nivel de conciencia. El puntaje más alto es 18. Si todo mi paciente saca 6 puntos en cada uno de estos 3 evaluaciones, mi paciente está perfecto, no tiene alterado el sistema nervioso central. Por el contrario, si sale bajo de 9 o de menor a 10, estamos hablando de un paciente grave. Si sale con el puntaje de 3, ténganlo impreso en sus bitácoras, en su consultorio, para evaluar rápido. Si ustedes manejan urgencias, para evaluar rápido a su paciente. Si sale con 3, ese paciente tiene una alta probabilidad de morir, no solamente por sepsis, sino en ese momento, en menos de 2 o 3 horas, muy probablemente está falleciendo su paciente. La escala de Glasgow, recuerden que la podemos meter al SOFA. Si me sale por debajo de 13 puntos, ya alcanzó un punto en el SOFA y conforme va disminuyendo su puntaje, va dando un puntaje en el SOFA. Puedo tener un paciente con 3 puntos y ya por sí solo me está dando 3 o 4 puntos en el SOFA y si sospecho de una infección, tengo sepsis. Con solo el SOFA, sin evaluar siquiera lo que es creatinina y bilirrubinas. Ahora bien, tengo un paciente crítico. La sedación, la analgesia y la anestesia son básicas. ¿Cuál es una de nuestras principales causas de un paciente en sepsis que nos llega a nuestro consultorio? Una paciente con piometra. ¿Cuál es la mejor tratamiento para ese paciente? Pues retirar ese empiema. Ahora, si llega en escala de Glasgow baja, con creatinina elevada, bilirrubina, ¿quién se anima a operarla? ¿Quién dice, ahorita la operamos y sale inmediatamente?
le pongo tantito pento y la opero. ¿Creen que salga? Sinceramente, ¿creen que salga? Es de alto riesgo, ¿no? Muy alto riesgo. ¿Cuál es la mejor anestesia? ¿Cuál es la mejor analgesia de nuestros pacientes en sepsis? Los que utilizábamos en nuestro proyecto era tiopental, midazolam y fentanilo. El tramadol en perros aún está muy debatido su uso en dosis de dolor agudo. Tal vez en dolor crónico es muy bueno, pero en dolor agudo le falta. El fentanilo, midazolam y tiopental, cada uno actúa a diferentes niveles. Unos son opioides y los otros son hipnóticos, pero tienen una característica. ¿Alguien sabe cuál es? La duración. Su duración es muy corta. Estamos hablando del tiempo de vida útil del fentanilo, el tiempo de vida media es de 5 minutos. ¿Qué ventaja tiene? Al usarlos en infusión continua, esta es para el tiopental, si gustan apuntarla, y los podemos combinar en diferentes soluciones, o sea, una solución para tiopental, una solución para fentanilo, una para midazolam, y que estén llegando a un solo catéter, principalmente si utilizan un catéter central de 2 o de 3 vías, pueden conectar a cada una de las vías una de estas soluciones, aparte de sus catecolaminas. Tengo la ventaja de que sea de corta duración. Si la presión arterial media está comprometiéndose, puedo irlo retirando y lo retiro de esta forma. Primero el tiopental y me quedo con fentanilo y midazolam. Perdón, sáquenle si gustan tomar una foto. Estoy dando prioridad a la analgesia y un poco a la anestesia de mi paciente crítico. Y si mi presión arterial media está comprometida, los puedo ir retirando uno por uno. Ahora bien, por desgracia, estos medicamentos no hay de uso veterinario. ¿Alguien sabe cómo comprarlos por la vía legal? Si ustedes se meten a Cofepris, viene la forma de obtener el recetario cuantificado de Cofepris y por ley. De hecho, busquen la plática en Esquenda del doctor Ivankovic y ahí viene la explicación de cómo obtener su recetario cuantificado de parte de Cofepris. Y ya podemos comprar estos medicamentos. Por desgracia, sí son algo caros, ¿vale? Fentanilos sobre todo. Ahora bien, ya tengo en analgesia a mi paciente y listo para entrar a cirugía. Trato de estabilizarlo un poco antes de entrar. ¿Qué anestésico utilizo? No hay anestésico seguro en sepsis. No va a haber. No va a haber. Lo que debemos evitar es la hipotensión. ¿Cómo puedo inducir? Podemos inducir con ketamina, etomidato o propofol. Propofol es muy bueno y ketamina yo los pongo en negrito porque los dos han demostrado en diferentes artículos ¿quién diría, no? Un anestésico que tiene propiedades antiinflamatorias. ¿Y cómo se miden esas propiedades antiinflamatorias? De Resuscitation 2004 de ketamina fue en pacientes sépticos y determinan que disminuye la producción de TNF-alfa. Propofol también disminuye las citocinas proinflamatorias. De hecho, ketamina tiene tan buena, hago un paréntesis, tan buena respuesta antiinflamatoria que incluso si ustedes lo utilizan con pacientes oncológicos, están facilitando la metástasis ya que reduce la actividad de linfocitos NK y se ha asociado perfectamente en pacientes oncológicos por su gran poder antiinflamatorio siendo un anestésico. ¿Vale? Entonces yo les recomiendo, y propofol por el contrario en pacientes oncológicos ha ayudado a disminuir la metástasis en algunos pacientes. Bastante interesantes estas investigaciones. También la doctora Rocío Ortega hizo una plática, de hecho la hizo hace poco aquí en el colegio, sobre uso de anestesia en el paciente oncológico. Se la recomiendo, está en Esquenda y también creo que la tienen aquí. Los agentes inhalados, si ustedes están acostumbrados a inducir a su paciente con isoflorano en su camarita, en un paciente séptico no es muy buena idea. No es muy buena idea, por eso les recomiendo más propofol que ketamina. ¿Por qué? Porque trastornan la contractibilidad ventricular. Si tenemos un paciente
hemodinámicamente inestable, no lo estamos ayudando. Pero sí la podemos usar en el mantenimiento en dosis muy bajas. Si ustedes llegan a utilizar el midazolam, fentanilo y el tiopental, la CAM para esos pacientes no pasará del punto 2 o punto 4. Bastante útiles. Y estar cuidando la hemodinamia. Todo el tiempo la hemodinamia. Este paciente, si la hemodinamia se cae, todo se nos va. ¿Cuáles son las causas más comunes de sepsis? Bueno, en veterinaria, la última bibliografía que encontré, esta la hicieron aquí en México, dado vean el año. Traté de utilizar una nacional. Esta la hicieron en medicina humana, principalmente por la crisis de influenza que llegó a haber. En veterinaria, la que encontré de Estados Unidos era del 97. Entonces, por eso no la metí. Principalmente de origen abdominal, pulmonar y tejidos blandos. De las causas principales, la mayoría se debe a bacterias gram negativas, gram positivas al final y por último hongos. Nosotros en veterinaria, ¿cuál es la causa principal de sepsis? Muy probablemente sean bacterias también gram positivas, gram negativas, y yo no me iría tanto hongos, me iría virales, bien tenemos al parvovirus y al distemper. Ahorita vamos a ver un poquito de parvovirus rápido. Ahora, ¿qué antibiótico se debe de utilizar? Bueno, de primera instancia, cualquiera de amplio espectro, durante las primeras horas de vida puede aumentar la sobrevivencia. Uno que se utilizaba bastante era la vancomicina, sin embargo es bastante elevado su precio. Pero antes de hacer la terapia de antibióticos, siempre tratar de obtener una muestra para hacer hemocultivo de antibiograma. Siempre, principalmente porque podemos encontrarnos un organismo multiresistente. Siempre vamos a hacer el estándar de oro para saber qué está afectando a nuestro paciente por un hemocultivo y un antibiograma. Bien, no tengo acceso a un laboratorio, no alcancé a hacer la prueba de antibiograma, ya me fui. Bueno, se utiliza un antibiótico de base empírica. ¿Cuál es el mejor? Esta la pueden encontrar en la revista Vanguardia Veterinaria México del doctor Marco Antonio de Paz, de antibioterapia. Esta listita, bastante útil para un antibiótico de primera elección de base empírica. Es decir, que no sé contra qué estoy, pero yo sospechando dónde está la infección, puedo usar el antibiótico de primera elección o mi alternativo. Siempre. Aquí se va directo a sepsis, pero yo no le haría tanto caso, sino me iría a la causa de la sepsis. ¿Dónde está el problema? ¿Cuál fue? ¿De vías urinarias? ¿De vías respiratorias? Bueno, voy sobre eso. Y posteriormente, si ustedes tienen acceso al antibiograma 7 días después, pues es la mejor terapia que pudieron haber elegido y el mejor diagnóstico. Si voy a hacer combinaciones, no olviden las leyes de Jawetz, donde hay interferencia, donde hay antagonismo y donde no hay indiferencia o donde hay incluso alguna sinergia. Siempre. Esta está en el mismo artículo del doctor. En Vanguardia Veterinaria ustedes le ponen así, terapia de antibióticos. Ahora bien, a nuestros casos un poquito más, la medicina basada en evidencias es lo de hoy, buscar artículos y saber lo que estamos haciendo. Tenemos este artículo muy padre de VetWorld 2017, en el cual vieron las cepas de parvovirus y veían la translocación bacteriana que se daba en estos pacientes por Clostridium difficile. Lo que es el Clostridium difficile y la Escherichia coli son los famosos latosos que nunca dan lata hasta que llega algo que los alborota. Hasta cierto punto son como los amigos malacopa, que nos echan a perder la fiesta, ¿no? Este artículo bastante interesante, que yo se lo recomiendo, demostró que esta translocación bacteriana por esta bacteria mostraba mayor sensibilidad a antibióticos como gentamicina que sobre acitromicina o enrofloxacina. Si alguno de ustedes utiliza enrofloxacina en su esquema de antibioterapia en paciente parvoviroso, no se lo recomiendo. Están aumentando la resistencia y vean la sensibilidad que tiene, del 25%. Pero ¿qué hay de malo con gentamicina? Puede afectar al riñón. Entonces aquí donde vamos a evaluar
¿Qué tan benéfico sería mi tratamiento si yo ya tengo a mi paciente hemodinámicamente estable o tal vez su creatinina no está tan elevada? Bueno, pues me la podría jugar. Si la creatinina está muy elevada, bueno, pues trataría de buscar otro antibiótico que pudiera darle a Clostridium difficile o a Escherichia coli, sobre todo en un paciente con gastroenteritis viral. ¿Vale? ¿Qué otros antibióticos han demostrado? Aquí la citromicina no me sirve mucho, pero tal vez en otras infecciones, por ejemplo una piometra, ha demostrado que tiene un efecto antiinflamatorio la citromicina en estas dosis, es un macrólido. De hecho, no sé si ustedes lo han utilizado, está publicado también el uso de acitromicina para disminuir las verrugas en perros y se ha demostrado con dosis de 10 miligramos por kilogramo. Por ahí va, tiene un efecto antiinflamatorio y todas estas 3 investigaciones demostraron que puede disminuir la producción de citocinas proinflamatorias. Lo malo es que solo hay de vía oral, yo no he conseguido de vía parenteral, pero es una opción. Ahora bien, la insuficiencia renal en sepsis, lo que hablábamos de la gentamicina. Aquí en México todavía no podemos hacer terapia de reemplazo renal. No conozco algún hospital veterinario que la haga. En Colombia hay uno, el doctor de Nefrovet. Los invito a que lo sigan en Facebook y en su canal de YouTube. ¡Wow! Qué lujo, ¿no? Tener una terapia de reemplazo renal. Ahora, si tenemos una creatinina elevada, mayor a 1.3 o tal vez de 2 o de 3 picogramos, lo ideal sería entrar a hacer una terapia de reemplazo renal en ese paciente. Sin embargo, no porque entremos antes o después y apliquemos la terapia de reemplazo renal, aumentamos la sobrevida. No hay garantía. Es una buena vía, una buena terapia. Sin embargo, no hay evidencia para justificar su uso en un paciente séptico. Tal vez por la creatina, pero no. ¿Por qué? Porque la terapia es una terapia de soporte, no es un tratamiento. Es múltiple el tratamiento de estos pacientes. Vamos a recordar un poquito el bicarbonato y de paso que pasamos la terapia de reemplazo renal. Si ustedes utilizan bicarbonato de forma empírica en soluciones en su paciente, cuidado. Las guías de sobreviviendo a la sepsis recomiendan no utilizar bicarbonato a menos que el pH sea menor a 7.15 o el bicarbonato en sí sea menor a 10 milimoles. Para esto necesitamos estar evaluando a nuestro paciente constantemente, porque se ha asociado daño renal por uso de bicarbonato en el paciente crítico. Si yo tengo acceso a un gasómetro y obtengo estos valores, se recomendaría utilizarlo y no poner la dosis total. Hay varias fórmulas para obtener cuánto de bicarbonato necesitamos aplicar a nuestro paciente, pero no se pone todo de un solo golpe, se pone 1/3 del valor y se está evaluando cada 15, 20 minutos el valor de bicarbonato y el pH del plasma. Antes no, tal vez podamos afectar más a nuestro paciente. Este fue un estudio muy sencillo en el cual demostraron la mortalidad que producía el uso de bicarbonato dado a una hiperglucemia en pacientes diabéticos. Tan solo vean, cuando se utilizó en pacientes con un pH de 7.31, la mortalidad fue de 4 y la mortalidad en un pH de 7 a 7.24 fue de 6 contra cuando no se utilizó de 0. Cuidado, tal vez estamos afectando a nuestro paciente sin saberlo por aplicar un tratamiento empírico. Ahora bien, ¿realmente funciona el bicarbonato? Aquí no encontraron diferencias, aquí tampoco encontraron diferencias, ni en el pH ni en la hemodinamia. Entonces, yo les recomiendo no utilizarlo a menos que puedan medirlo de inmediato. Si no, créanme que no hace gran diferencia. Ahora, en un paciente de sepsis, el mantenimiento, ya que lo tengo estable, es muy importante tenerlo con inhibidores de bomba de protones. Yo prefiero más el omeprazol que la ranitidina, tiene más efecto en los perros y más rápido. La glucemia, tenemos que mantener a nuestro paciente hiperglucémico. Ustedes me van a decir, oye, pero eso es demasiado, 150, 200 miligramos por decilitro es mucho en un paciente, lo normal debería ser máximo 110.
¿Por qué debo de tenerlo hiperglucémico? Porque hay un estrés metabólico que está causando nuestro paciente, en el cual toda la deficiencia energética se va a reflejar en otro analito que ahorita vamos a ver. Siempre tenemos que mantener estos valores y es importante usar glucosa al 50% en bolos. Por favor, no lo apliquen en vías periféricas, siempre en catéter central. Hasta la misma botella de glucosa al 50% lo indica, que pueden producir vasculitis si se aplica en vías periféricas, de preferencia en catéter central, y se ha visto muy buena respuesta en vías sublinguales. La insulina, si llegamos a utilizarla es porque necesitamos mantener la glucemia entre los valores. Si está muy elevada, mayor a 220, tenemos que aplicar de 2 a 4 unidades por hora y estar checando la glucemia constantemente. En pocas palabras, debemos de mantener una hiperglucemia controlada. ¿Por qué? Aquí tenemos una parte de nuestra investigación, cómo la glucosa cae, y el otro analito que se eleva es el lactato. No sé si ustedes tengan acceso a medición del lactato. Es un metabolito que se utilizaba mucho como marcador de hipoperfusión tisular, es decir, que si aumenta, teníamos muy marcada poca perfusión en todo el organismo y por eso se utilizaba. Hoy se ha demostrado que no. El lactato se puede elevar por diversas causas y no solo hipoperfusión, principalmente a un estrés metabólico que después se ve reflejado, impulsado por toxinas bacterianas. En esta comparan sin LPS y con LPS la concentración de NAD reducido. Ustedes me dicen, bueno, ¿qué carajos tiene que ver el NAD reducido ahorita? Viéndolo a un nivel molecular, el NAD reducido siempre se presenta en vías aeróbicas. El NAD oxidado se presenta en vías, en vías aeróbicas, el NAD reducido del ciclo de Krebs. Con el lactato, con la simple presencia de LPS, aumenta la necesidad de vías metabólicas, tanto aeróbicas como anaeróbicas. Se disparan todas las vías catabólicas de glucosa, por lo cual la generación del lactato se eleva tanto por el ciclo de Cori como por la vía de glucólisis aeróbica normal. Tenemos un paciente crítico que necesita energía todo el tiempo, por lo cual debemos de tener esa hiperglucemia controlada. ¿Vale? Ya casi terminamos. Ya tenemos a nuestro paciente estable, ya aplicamos nuestros antibióticos. Ahora, ¿cuándo paramos de antibióticos? ¿Cuándo creen que sea buena idea parar? ¿A los 5 días? ¿A las 2 horas? ¿A las 10? ¿A los 24? ¿Nos vamos a los 30 días? ¿Cuándo consideran ustedes que sería bueno parar? Pues todo depende de la carga bacteriana que tenga. ¿Cómo podemos medir la carga bacteriana? No podemos. Si pudiéramos medir una unidad de cuidados, de una unidad formadora de colonias en vivo ahí con nuestro paciente en sangre, pues sería genial, pero no podemos. Existen biomarcadores que nos pueden ayudar a saber esto. Dos de ellos, principalmente de daño, es la proteína C reactiva y la procalcitonina. La proteína C reactiva es una molécula que se da por factores de inflamación. Puedo tener un paciente politraumatizado, un atropellado, un quemado, por ejemplo, y la proteína C reactiva se va a elevar, así como en un paciente séptico. Sin embargo, la procalcitonina se ha demostrado que solo se eleva en pacientes sepsis, principalmente infectados por bacterias. Es un muy buen marcador y en humanos, en este artículo, demuestran el algoritmo. Si es mayor a 1, me sigo con mi terapia de antibióticos. Estoy checando si esta sigue elevada, me sigo con mi terapia de antibióticos. Si esta disminuye al valor de 1, suspendemos la terapia de antibióticos. Ay, pero es que tiene catéter, ay, pero todavía tiene catéteres de vías periféricas. ¿Se puede justificar la suspensión de antibióticos por medio de este marcador? Pero todavía no es tan fácil acceder a él en la clínica diaria. ¿Qué pasa en perros? En el 2008 fue la primera investigación que se hizo y por desgracia no encontraron diferencia en la expresión de procalcitonina.
Yo ya estaba triste, ya decía, ya perdimos un gran biomarcador en perros, pero no. 2 investigaciones hechas el año pasado demostraron que sí, la procalcitonina sí se puede elevar en pacientes con sepsis, por lo cual da y abre la puerta para utilizarse como biomarcador y muy probablemente como terapia como algoritmo en terapia de antibióticos. Entonces, esperemos muy pronto se pueda utilizar para suspender nuestra terapia de antibióticos. Mientras, pues, solamente con la experiencia. Sí, también hay muchos artículos que han demostrado qué dosis y por cuánto tiempo nuestro antibiótico sería el ideal de utilizar, ¿vale? Para no producir más daño al exacerbarnos con el antibiótico. Resumen, y por último, ya casi terminamos. Tenemos a nuestro paciente crítico. ¿Qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer? Primero, los antibióticos, ¿no? Empíricos, de rápida administración. Tenemos poco tiempo para empezar a distribuirlos. Terapia de líquidos, coloides, cristaloides, pero nos vamos más con los cristaloides. Se recuerdan que era Harman. Evitemos el almidón, tírenlo, ya no lo tengan ahí. Catecolaminas, ¿cuáles vamos a usar? Norepinefrina, epinefrina y vasopresina, principalmente norepinefrina y vasopresina. Alimentación enteral, siempre, en un paciente crítico, cualquiera que sea, nutrición enteral es básica. Hay muchas pláticas y artículos que explican cómo se calculan las calorías que necesitamos, y recuerden que nuestro paciente tiene un estrés metabólico constante, por lo cual debemos de estar administrando no solamente glucosa, sino también nutrición enteral, siempre. ¿Cuándo no podemos aplicarla? Cuando no hay peristaltismo en nuestro paciente. ¿Cómo? Ultrasonido siempre en la mano. Si hay peristaltismo, nos va a ayudar bastante en la nutrición enteral. Terapia de insulina para mantener nuestros niveles de glucosa, acuérdense, hiperglucemia controlada. Sedación profunda, no, por eso usamos tiopental, fentanilo y midazolam, de corta duración y que nos permitan tener a nuestro paciente en una sedación ligera. Terapias moleculares demostraron que no sirven, por eso ni las mencionamos. Si tenemos la dicha y fortuna de tener un ventilador, protección ventilatoria de pulmón, con volúmenes tidales bajos y presiones bajas. Ojalá algún día lo tengamos. Siempre estar midiendo la producción de orina, siempre. La terapia orientada a metas o la terapia orientada a metas tempranas, en rojo. Yo cuando empecé a investigar la sepsis, me sabía de memoria las terapias orientada a metas. ¿Cuáles eran esas metas? Presión arterial media de 70, presión venosa de 4 a 8, saturación venosa del 70%, todo eso lo teníamos que tener en la cabeza. Hoy me dicen que no sirve. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le pongo un catéter venoso central, un Swan-Ganz a mi paciente y tengo que medir todos los valores hemodinámicos si con eso aseguraba que no muriera? Más bien, como todo en sepsis, nos aseguran no producir más daño, no a la sobrevida. ¿Qué está pasando? Cito al doctor Jean-Louis Vincent, uno de los doctores, un franco-canadiense, que más ha investigado el área de sepsis, principalmente en humanos, junto con el doctor Dellinger, y él en un congreso dijo esto: ¿por qué se nos muere nuestro paciente si estamos llevándolo a metas? Si estamos inundándolos casi de agua, pero estables. ¿Por qué se muere? ¿Por qué se nos muere? Recordemos, y esto nos debe servir siempre para todos nuestros diagnósticos y nuestros tratamientos. El bebé que llora y la mamila, ese síndrome. Esto es muy fácil. Si el bebé llora y le doy una mamila, si este se calla, pues tenía hambre, muy sencillo. Ya está hecho mi diagnóstico, tenía hambre, mi tratamiento, mamila. ¿Qué pasa si el bebé no se calla? ¿Le doy más mamila? ¿Le doy más leche? Entonces, si mi paciente no responde a líquidos, ¿para qué le meto más líquidos? Eso es. ¿Por qué mi paciente no responde si está en los valores normales? Fácil, recordemos al bebé.
Pues tal vez tiene sueño, tal vez se hizo del baño, hay que buscarla. Tal vez nuestro diagnóstico no está acertado o tal vez el diagnóstico sí lo sea, pero el tratamiento no es el adecuado. Entonces, tenemos que seguir buscando cómo llegar a rescatar a nuestro paciente. Esta revisión que se hizo de la terapia a metas tempranas, pues sí se había visto una mejora en los pacientes con estas metas a cumplir, pero hay unos estudios que se hicieron, 3, bastante grandes, en los cuales demostraron que no mejoraban los pacientes en los pacientes graves, que no había una real diferencia de mortalidad con aquel que llegó a las metas temprano con aquel que nunca llegó. Los dos se morían. Dios, ¿qué pasa? ¿Por qué los objetivos a metas no estaban cumpliendo? Porque estábamos evaluando la macrocirculación, no la microcirculación. ¿Qué efecto tiene la microcirculación? Recordemos que este es el oxígeno que hay en la atmósfera, el que respiramos y el que llega a la mitocondria. ¿Y qué es la mitocondria? Es el motor de nuestras células. Si ese motor no jala, la célula no jala, y si todas las células no jalan, el órgano falla. Buscar la evaluación de la microcirculación es el futuro del paciente crítico, principalmente de la sepsis. Recordemos que el intercambio gaseoso no se da en los grandes vasos, no se da en la aorta y no se da en la vena cava, que es lo que medíamos, se da a nivel capilar. Ahora, ¿cómo medimos a nivel capilar? ¿Vamos a meter un cateterito ahí en el capilar? No, no se puede. Estaría genial, que ya se han hecho algunos estudios. La forma indirecta es medir el consumo de oxígeno contra la entrega, en el cual hay un momento entre que nuestra entrega de oxígeno no va a poder satisfacer nuestro consumo. Este punto que buscamos es el crítico, porque de forma fisiológica va a estar en esta zona, pero en un paciente séptico se va desplazando. Necesitamos mayor entrega porque nuestro consumo no es suficiente. Existen diversas formas de obtener esa evaluación de la microcirculación. En nuestro laboratorio esto ya no me tocó, ya había acabado, pero estuve viendo lo último. La evaluación del paciente crítico por choque a través de módulos de calorimetría indirecta, es decir, de acuerdo al oxígeno y CO2 que consumía y exhalaba. Y estaba dando las primeras pistas para poder llegar a evaluar la microcirculación. Yo sé que esto va a ser difícil, esta máquina vale más de $1 millón. ¿Cuándo lo vamos a poder tener nosotros en nuestras clínicas? Pues muy difícilmente. Este artículo, vean cuándo salió. El 17 de febrero, fue hecho por unos chilenos. Yo me emocioné mucho al verlo por los resultados que demostraba. Y es algo tan sencillo que nosotros lo hemos hecho por siempre en nuestras consultas. Evaluar el tiempo de llenado capilar. El tiempo de llenado capilar, en este caso, tuvo una mejor sensibilidad al compararse contra el lactato. El lactato no es un buen marcador de hipoperfusión, es de estrés metabólico. En cambio, el tiempo de llenado capilar sí lo es. En este artículo lo evaluaron a través del dedo de los pacientes, del dedo índice, pero está estandarizado, no diría de presionar o no. Tenían un microscopio y con un cronómetro en el cual determinaban el tiempo de llenado que tenía ese capilar. Si era mayor a 3 segundos, había una afectación, no estaba llegando la verdadera resucitación. Es decir, mi paciente tenía un problema real de hipoperfusión. Lo estaban evaluando a nivel de microcirculación con un simple llenado capilar. Este artículo no demostró así estadísticamente mejoras en la mortalidad al tener como meta aumentar el tiempo de llenado antes que disminuir el lactato. Pero sí encontraron muy buenas diferencias, sobre todo en la falla orgánica. Los pacientes que respondían más rápido al tiempo de llenado capilar menor a 3 segundos eran los que tenían
mejora en el sofá. Si llegaban con un sofá de 4, bajaban un sofá de 2. Esto sí lo podemos hacer en nuestras clínicas. Evaluar el tiempo de llenado y siempre, siempre, siempre evaluar a nuestro paciente crítico. Acuérdense de Andrómeda. Ese fue el estudio, Shock Andrómeda. Así que nunca lo van a olvidar para justificar su tiempo de llenado capilar. ¿Vale? ¿Qué más sigue? Esta es una investigación excelente que yo espero en algún futuro sea la base, que esté en todos los hospitales. Fue hecho por el doctor Shu Kang en Corea del Sur. Bueno, él lo diseñó en el Instituto Wyss de Harvard. En Corea del Sur fue donde lo estuve implementando y tuve la fortuna de poder asistir a estas investigaciones. ¿Cómo funciona? Unas perlas magnéticas cubiertas por una proteína muy similar a una del complemento a la manosa de unión a lectina se inyectan al sistema circulatorio del animal, en este caso que está infectado por varias bacterias. Capturaban estas bacterias, aquí tenemos una gram negativa y una gram positiva, de la circulación, pasaban de la circulación a un sistema de filtrado, el biospleen, y regresaba totalmente limpia la sangre. Disminuye la mortalidad, vean, ratas sin tratamiento, con tratamiento, las citocinas proinflamatorias y los órganos. Vean cómo uno está sin las perlas magnéticas y el filtro, y con el filtro casi está libre de patógenos circulantes. Es el futuro. Es el futuro. Ojalá algún día esto se aplique en todos los hospitales de humanos y, por qué no, yo espero en algún futuro también en hospitales veterinarios. Por último, ya para terminar, todos los hospitales se unen una vez al año para hablar de la lucha contra la sepsis. Si bien se dice que la esperanza es desear que algo suceda, que la fe de creer que esto vaya a suceder y la valentía es hacer que suceda, pues yo tengo la esperanza, la fe y la valentía de que algún día todos los veterinarios podamos unirnos y en un día al año poder hacer nuestro día contra la sepsis de veterinaria y fijar los tratamientos y diagnósticos para esta enfermedad. Muchas gracias.